la acción es muy lenta, valga la redundancia, en relación a la fabricación nuevamente de hormona ACTH. Por lo tanto, hay que tomar la debida importancia a la hora de administrar este tipo de sustancias, como son los glucocorticoides, cuando lo utilizamos por largos periodos para evitar problemas de insuficiencia suprarrenal. Habíamos mencionado de que las hormonas, este eje es bastante lento en la respuesta después de que la dejamos descansar. Cuando descansan demasiado, son peores que los estudiantes de endocrino, por lo tanto, tardan en la respuesta. La ACTH y la CRH tardan en fabricarse nuevamente, por lo tanto, hay que darle la debida importancia a eso. Incluso la recuperación puede ser de varios meses. Habíamos quedado en esta diapositiva donde debemos saber que la secreción de ACTH y cortisol presentan un ritmo diurno, como habíamos mencionado, es decir, a estas horas ya su cortisol está prácticamente en el límite inferior y durante la noche van a empezar a fabricar, y la madrugada van a empezar a fabricar más cortisol para comenzar un nuevo día. Eso es importante a la hora de ver qué tipo de ritmo de secreción van a tener. El cortisol máximo a primeras horas de la mañana, pero también se puede estimular dependiendo de la necesidad. No se olviden que, por ejemplo, el estrés puede provocar secreción de cortisol muy aparte del cortisol que ya han secretado durante la noche. Pacientes con enfermedad de Cushing, secreción de ACTH y cortisol desaparecen o están atenuados cuando ocurre esto. ¿Cuándo se estimula la ACTH entonces? Cuando hay examen de endocrino, cuando hay cirugías, infecciones, traumatismos graves y demás, hay secreción de cortisol. Por eso se dice que esta secreción de cortisol no es la más adecuada, porque se libera gran cantidad de cortisol y esto provoca serios problemas de desencadenantes. ¿De qué tipo? Liberación de citocinas. Y esa liberación de citocinas debido a una inflamación va a provocar daño. Por lo tanto, hay que tratar de evitar la mayor parte de las veces de que haya este tipo de secreción. Sí, el otro tipo de secreción que es mucho más fisiológico y demás. La hipoglucemia está inducida también a la secreción de ACTH. Sabemos de que el eje corticótropo más el cortisol son hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Sí? Esto ya lo hemos ido repitiendo constantemente y deben recordar. Si tenemos el cortisol alto, ¿qué va a provocar? Déficit de insulina. ¿Y eso qué va a provocar? Elevación del azúcar, diabetes. ¿Sí? Si se dan cuenta, todas estas patologías, es decir, estas hormonas que están asociadas a patologías de hipersecreción, pueden provocar diabetes. Ejemplo, si el cortisol está alto, ¿qué enfermedad sería? Cushing, ya sea primario, secundario o terciario. ¿Ese Cushing se va a asociar a diabetes o no? Sí, por contrarregulación. Si tenemos adrenalina elevada, ¿qué patología eleva la adrenalina en gran cantidad? Feocromocitoma. El feocromocitoma, dentro de sus H's está la hiperglucemia. El feocromocitoma tiene 5 H's. Una de esas H's es la diabetes. ¿Sí? Hormona de crecimiento. ¿Alguna patología de hipersecreción de hormona de crecimiento? ¿Cómo? Hola. Acromegalia, gigantismo. Acromegalia, gigantismo. Esas enfermedades se asocian también a diabetes por esa contrarregulación de la insulina. Y finalmente el glucagón, ¿no? Un glucagoma, ¿qué podría provocar? Diabetes. Diabetes, ¿sí? Así que hay que tomar en cuenta esta contrarregulación. Es pregunta de examen, deben recordar siempre esa contrarregulación. Entonces, cuando estamos estresados, para poder mantener el control de ese estrés, lo que hacemos es tener en la circulación constantemente azúcar.
energía para que pueda ser utilizada lo más rápido posible. Y ese estrés a la larga nos puede llevar a diabetes, justamente por esa contrarregulación de todas estas hormonas. Por lo tanto, podríamos explicar desde este punto de vista, desde secreción de estas hormonas, confirmar de que podríamos a la larga tener diabetes, ¿sí? Por contrarregulación. Así que no se estresen tanto de sus exámenes. Ya van a empezar pronto, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuándo? Una semana falta casi. De nosotros es el último examen, ¿no? Sí. Más difícil. Diabetes. Con diabetes voy a aparecer. ¿Cómo? Con diabetes voy a aparecer al final del examen. Sí, ¿verdad? Todos los... Sí, cómo comemos también, ¿no? Cuando hagan turnos en el internado van a ver qué bien se come en el hospital. Bien, la deficiencia más bien de cortisol puede deberse por diferentes causas que pueden estar asociadas a diferentes tipos de sintomatología, ¿sí? Incluso hiponatremia. Si hubiera hiponatremia más déficit de cortisol, ¿qué podría ser? Si hubiera hiponatremia y déficit de cortisol, ¿por qué podría ser? ¿Alguien se anima? ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vean alteración electrolítica más déficit de cortisol, estamos hablando de algo. ¿Qué algo? ¿Quién se anima? Ya otra vez callado. No, hacen eso. En sus clases de administración, hablan fuerte. ¿Qué dice? A ver, asociaremos el gráfico que les he pedido. Ya tienen su gráfico, ¿no? Creo que el otro día me han mostrado algunos, pero estaba a mitad de la gente que ahora está. Su trabajo seguramente está en sus cuadernos. A ver, ¿quién me muestra? Glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. ¿Qué hormonas se fabrican en la glándula suprarrenal? Corteza. Corteza. ¿Ah? Corteza, glomerular, fascicular, reticular. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dice hiponatremia y aldosterona, entonces no se absorbe el sodio y no hay ¿Cómo? cortisol en suficiencia La suprarrenal. corticotropina se fabrica en la del hipófisis. Cuando hay insuficiencia suprarrenal no va a producir tampoco aldosterona, no va a haber absorción de sodio, el cortisol va a estar bajo. No quiero desbautizar. Hay que ponerle abajo. ¿Ah? Aldosterona en la glomerular, en la fascicular se fabrica cortisol y en la reticular DA y DAS, ¿no? Los andrógenos. Entonces, al hablar de hiponatremia y cortisol, ¿qué estamos diciendo? Si estamos hablando de aldosterona y cortisol. Porque eso dicen sus cuadernos, ¿no? ¿O no? ¿Dónde están sus cuadernos? A ver, quiero ver dibujos. Nada, no han dibujado hasta ahora. ¿Ahí qué dice? No veo nada. No olvidemos que cuando hay deterioro de la corteza, están tan íntimamente relacionadas que puede haber alteración tanto de la glomerular como de la fascicular e incluso de la reticular. ¿Esto qué me está diciendo? Que este déficit de cortisol también está siendo afectada en un déficit de aldosterona, es decir, estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal mixta. ¿Sí? ¿Tú lo dijiste? Sí. Un deterioro de la aldosterona. ¿La aldosterona qué hace? Retiene sodio. Si no hay aldosterona que esté funcionando, hiponatremia, más potasio. ¿Sí? Si no hay cortisol, por déficit de ACTH, que hemos dicho, la ACTH va a estimular toda la corteza. Principalmente estimula el cortisol, pero también la parte de la aldosterona. Así que solicitándole un electrolito a un paciente, el paciente está hipotenso, tiene déficit de la atención, tiene náuseas, vómitos, fatiga y demás,
podríamos decir que es una insuficiencia suprarrenal mixta, ¿sí? Sin ver el cortisol. Así que es importante tomar eso en cuenta a la hora de ver este tipo de pacientes cuando vemos glándulas suprarrenales, ¿sí? Debido a que la ACTH baja, no se observa hiperpigmentación. ¿Qué concepto hemos hablado sobre la hiperpigmentación en pacientes con insuficiencia suprarrenal? ¿Se acuerdan? Pregunta. Aquí acaban de decir diabetes. Si tengo déficit, voy a volver a esta imagen, si tengo déficit bajo cortisol, ¿voy a tener diabetes? No. Cuando tengo elevado el cortisol, ahí sí hay predisposición a la diabetes. Ahora, puede haber pacientes con Addison que tengan diabetes, pero por otro mecanismo. Así que la hiperpigmentación por rebosamiento de especificidad que deberían gritarme en este momento no se va a dar porque la ACTH está baja, no hay a quién estimular, ¿sí? Va a haber reducción de la libido, hay disminución del vello axilar, púbico y demás. ¿Qué tratamiento? Si tengo déficit de cortisol, gracias a una deficiencia de ACTH a nivel hipofisiario, ¿qué va a pasar? Tengo que reponer la hormona que está fallando al final del eje. ¿Cuál es? Cortisol. Tengo que darle un análogo de cortisol. ¿Cuáles son los análogos de cortisol? Glucocorticoides. ¿Es mejor? Hidrocortisona. ¿Por qué? ¿Quién me responde eso? De todos los glucocorticoides habidos y por haber, a ver, dígame 4 o 5. Un glucocorticoide, no me digan hidrocortisona, ¿no? ¿Algún otro? Dexametasona. Betametasona. ¿Qué? Ya. Otro. Prednisona. Otro. Metilprednisolona. Otro. De todos los que me han mencionado, porque este señor o esta señora es más útil, sobre todo en este paciente, porque el efecto que tiene la hidrocortisona tiene un efecto glucocorticoide como tal, de cortisol, y tiene un efecto mineralocorticoide, es decir, sirve como si le estuviéramos dando aldosterona también. Por eso, cuando ustedes reciban o indiquen, mejor no reciban, espero que no, indiquen hidrocortisona, somos expertos, ¿no? Tiene asma y le estamos dando hidrocortisona como tostado, COVID, tostado. No se olviden que también estamos dándole un efecto mineralocorticoide. ¿Por qué está haciendo hipocalemia el paciente? Dándole hidrocortisona a montones, ¿no? Así que ese efecto también es de vital importancia a la hora de ver estos pacientes. No se olviden ese efecto. Si yo les pregunto cuál es el mineralocorticoide, cuál es el glucocorticoide que tiene tanto efecto mineralocorticoide como glucocorticoide, ¿qué me van a gritar? Excelente. También pruebas de tolerancia a la insulina, pruebas fisiológicas, alguna prueba fisiológica que podrían hacer en este paciente en alteraciones de la ACTH, ya sea para arriba o para abajo. Han escuchado la prueba de supresión con dexametasona, ¿verdad? Si yo le doy dexametasona a un paciente, ¿qué va a pasar con el eje? No se olviden de dibujar ejes. A ver, aquí está bonito el eje. Este es el eje. CRH, hipotálamo, adenocipófisis con ACTH y corteza suprarrenal. Cortisol. ¿Qué dice? ¿Qué se inhibe? Si yo le doy dexametasona, ¿qué se va a inhibir del eje? ACTH. Y si la ACTH está inhibida, ¿qué va a pasar con el cortisol? También va a estar bajo. ¿Y la CRH? ¿Disminuye también? Ahora, imaginemos que es TRH
TSH T4. Le doy al paciente T4, levotiroxina. ¿Qué va a pasar con el eje? Vamos, si tenemos fuerte. La TSH se disminuye, ¿no? Si le doy levotiroxina en un paciente que es... Tú no tienes patología tiroidea, estoy seguro. Le doy... Su hormona tiroidea T4 está completamente normal. Yo le doy levotiroxina porque soy un güey. Le doy levotiroxina, no necesita él. ¿Va a elevar la T4 libre? ¿La T4? Sí. Se va a elevar. ¿La TSH qué va a hacer? Va a bajar. Va a bajar. Esa es una respuesta normal de retroalimentación negativa. ¿Qué va a pasar con TRH? Va a seguir elevado. ¿Sí? ¿Va a elevarse o va a... retroalimentación negativa? Tiene que bajar. Si esto está elevado, tiene que bajar. Pero a diferencia de ese eje, el eje corticótropo es diferente. A ver si se animan a comentarme en la siguiente clase cómo funciona el eje corticótropo a una administración de glucocorticoides. ¿Eso qué significa? Si yo estoy recibiendo glucocorticoides por larga data, ¿valdrá la pena solicitarle un perfil corticótropo al paciente? Con lo que van a averiguar, quiero que me respondan eso. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. No, ¿por qué no? Porque estaría alterado por el fármaco. ¿Pero cómo estaría alterado? Si le estás dando en realidad cortisol o ya entonces no sería fidedigno, ¿no? Para ver su función, porque tú le estás agregando algo ahí. Ya, pero te da una certeza de cómo está el eje. Eso es lo que yo quiero que averigües. Estás bien, no es necesario pedir, no vas a malgastar dinero, pero es diferente al eje tiroideo, ¿sí? Eso quiero que esté claro también. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Entonces también se hacen pruebas de estimulación de ACTH. Podemos utilizar análogos de ACTH para ver las respuestas. Si yo le administro ACTH a un paciente que tiene déficit de cortisol y no mejora, sigue el cortisol bajo, ¿dónde es el problema? ¿Perdón? Suprarrenales, ¿sí? Suprarrenales, exactamente. Pruebas funcionales, no se olviden, es jugar con la retroalimentación negativa. Entonces, el glucocorticoide se puede utilizar 10 a 20 miligramos cada día y sus equivalentes. Algo importante también que debemos hacer al administrar los medicamentos es los equivalentes. Lamentablemente manejamos dosis a la que. ¿Cuál es el mejor parámetro para determinar equivalencia? Es la prednisona, es lo que utilizamos mayormente, es uno de los fármacos más utilizados, y ese me debes recordar cuánto es la dosis de inmunosupresión de prednisona. ¿Alguien se acuerda? ¿Reumato? No. ¿Reumato? Ya han pasado reumato. La prednisona es uno, los reumatólogos creo que es como el paracetamol del internista. ¿Cuánto dosis? Allá están con su celular, o me estás filmando. Es 1 miligramo por kilogramo. Si peso 80, 80 le daré. ¿Sí? Enfermedad de Cushing. ¿Este qué es? ¿Qué síndrome? La anterior clase hablamos. Imagínense que hay una suprarrenalectomía bilateral y eso permite que haya un adenoma hipersecretor de ACTH. ¿Cómo se llama ese? Nelson. Exactamente, Nelson. Se debe a una hiperproducción y es una de las causas más frecuentes de Cushing, ¿sí? Aparte del uso del mal uso o uso de glucocorticoides. Este se debe diferenciar del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, hay algunos que hablan de la misma forma, enfermedad y síndrome, pero los que hablan de enfermedad más generalmente hablan de problema central. Cuando se habla de síndrome se está hablando de problema primario, ¿sí?
10 a 15% tumores hipoficiarios que segregan ACTH. Miren esta relación: 80-90% de tumores que secretan ACTH con microadenomas. Eso es mucho más frecuente. Va a haber una obesidad centrípeta, cara de luna llena y proctosis, aumento de la grasa supraclavicular e hipertensión. ¿Por qué hipertensión? ¿Quién se anima? ¿Por qué hipertensión? Oye, ya pues, no me quieren hablar. ¿Por qué hipertensión? En Cushing. ¿Quién se anima? Vamos, tienen que empezar a relacionar todo lo que estamos hablando. ¿Por qué hipertensión? ¿Él tiene la culpa? ¿Qué dicen? ¿Por qué hipertensión? Vamos, chicos. Equivóquense, vamos. En Cushing, ¿cómo está el cortisol? Si hay relación intercapas, ¿cómo estaría la aldosterona? Elevada. La elevación de la aldosterona provoca un hiperaldosteronismo. Lo que hace es retener sodio, por lo tanto retienes agua, por lo tanto aumenta el volumen y por lo tanto hay una mayor presión a las paredes sanguíneas de los vasos o paredes de los vasos, lo que provoca hipertensión. Debemos siempre pensar, cuando tenemos hipo e hipotensión, no solamente en los vasos sanguíneos y el corazón, también deberíamos pensar en la glándula suprarrenal, y al pensar en la glándula suprarrenal también debemos pensar en la hipófisis. ¿Sí? Entonces todos estos síntomas pueden tener. Miren la diferencia: la manzana, que es centrípeta, este tipo de pacientes, ¿qué tendrá? ¿Cushing o esta? Centrífuga, subcutánea, ginecoide. Ginecoide, que significa que la grasa más va a las caderas, ¿no? En cambio la centrípeta, visceral o androide, va más a la barriga. Se dice que la peor grasa que hay es la abdominal, no esta. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería Cushing? Centrípeta, ¿no? Piernas flacas, tórax ancho. Ahí está. Cara de luna llena, cuello corto, no se ven las clavículas, hay almohadillas. ¿Sí? Si le damos la vuelta, joroba de búfalo. ¿Sí? Pequeños detalles que nos pueden llevar a determinar que tienen Cushing. Entonces pueden tener estos pacientes sin hiperpigmentación. ¿Por qué la hiperpigmentación? La ACTH va a estar elevada y puede ir a actuar sobre los melanocitos, ¿verdad? Por rebosamiento de especificidad. Pletora facial, hirsutismo, estrías violáceas, fragilidad capilar, acné, edema, entre otros. Ahí está. Pletora facial, ¿no? Cuello corto. Otras manifestaciones: debilidad muscular. Estos pacientes se asocian a osteoporosis, ¿sí? El uso de glucocorticoides como tal me puede provocar osteoporosis, dolor de espalda, el aparato reproductor va a estar inhibido, va a haber disminución de la libido, entre otros factores. Cambios neuropsiquiátricos, ¿sí? Son irritables estos pacientes, cambios metabólicos. ¿Cómo justificamos la hipocalemia? Hipocalemia a la 1, hipocalemia a las 2, hipocalemia a las 3. Canales sodio. ¿No sería por los canales sodio-potasio? No te olvides de que si hay hiperaldosteronismo, retienes sodio y eliminas potasio. Si tienes hipoaldosteronismo, eliminas sodio y retienes potasio. ¿Sí? Solo jugar con eso, nada más. Entonces, si tengo hipertensión, hipocalemia, cortisol alto, ¿qué sería? Enfermedad de Cushing. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Perfecto.
También va a haber alteración de la resistencia a infecciones, granulomatosis, entre otros. Efectos de masa del tumor, eso también es importante mencionar. Habíamos hablado de las relaciones anatómicas que debemos conocer a la hora de ver estos tipos de pacientes. Realizar un buen examen campimétrico. ¿Quién se anima a hacer un examen de campimetría a un paciente en este momento? Semiología. Es algo simple que deberíamos realizar. ¿Cómo se hace el cambio? El otro día justamente con uno de sus compañeros vimos un paciente joven de 36 años, postoperado del macroadenoma hipoficiario, y está depresivo. ¿Por qué? No porque tenga déficit de cortisol, porque le estamos dando prednisona, más bien no tiene problemas o alteraciones de la presión, pero no ve nada. Y lamentablemente el ojo izquierdo está completamente muerto, ¿sí? Porque hubo compresión y lamentablemente diagnosticamos tarde. Por lo tanto, un examen campimétrico, ya veo, debe ser importante a la hora de ver este tipo de pacientes, ¿sí? Así que practiquen cómo se realiza un buen examen entre ustedes. Sería oportuno ver este tipo de exámenes simples, pero que tienen un valor grande, y a veces los pacientes no expresan estos pequeños detalles y podríamos ayudarles de alguna forma. Lamentablemente en este paciente se le puede ayudar poco porque ya fue operado de la cefalea, hipopituitarismo y demás. Entonces, dentro de la prueba de supresión con dexametasona, que se realiza de forma nocturna, va a haber supresión si es normal. Si es hipoficiario, no suprime. Si es ectópico, no suprime. Si es suprarrenal, no suprime. Cortisol libre en orina es de vital importancia, es un análisis mucho más útil que el cortisol plasmático, y posteriormente medición de ACTH y cortisol basal para ver la respuesta y el feedback que hay en relación a las hormonas. Tratamiento, cirugía transestenoidal. Se puede realizar una reintervención. Ya hemos mencionado que este tipo de tumores vuelven a beber, vuelven a tratar síndrome de abstinencia de esteroides. Eso también es muy complicado. Nuevamente repetimos que la dosis de los medicamentos en este tipo de pacientes, si tuviera déficit de cortisol y yo tengo que darle glucocorticoide, ¿estamos? ¿Tenemos la idea? Si tengo déficit de cortisol y yo tengo que darle glucocorticoide, ¿a qué dosis le doy? Ejemplo, la prednisona. Ya lo hemos mencionado en la anterior clase, pero quisiera que me lo repita. ¿Sería dosis inmunosupresora? ¿O sería dosis suplementaria? Esa es la pregunta. ¿Qué dices? ¿Están entendiendo el dato? Suplementaria, ¿no? Suplementaria. Habíamos dicho que la prednisona es 1 miligramo por kilogramo. Si vamos a dar prednisona suplementaria como glucocorticoide, solo se da de 5 hasta 10 miligramos diarios, nada más. Pero hay neuros que le dan una dosis mucho más alta sin ningún sentido. Por lo tanto, hay que darle solo lo recomendado, a más de que quiera suprimir algo, que en general no se da. Otro tratamiento, por ejemplo, cuando tengo elevación del glucocorticoide, es el ketoconazol. ¿El ketoconazol qué es? Un antimicótico, ¿no? Pero a dosis bajitas lo que hace es disminuir la secreción de ACTH y por lo tanto la producción de cortisol. Reduzco esa producción y va a ir muy bien este tipo de pacientes. El síndrome de Nelson, que ya lo hemos mencionado, que es un adenoma hipoficiario tras una suprarrenalectomía bilateral. Los niveles están muy altos de ACTH, por lo tanto van a provocar hiperpigmentación. ¿Qué tratamiento? Cirugía transestenoidal. Y en algunos pacientes hemos dicho que debemos manejar con mucha cautela la radioterapia. Problemas de las gonadotropinas. Cuando estas tienen déficit, pueden haber problemas de diferenciación sexual, sobre todo si es
de forma congénita, producción de esteroides sexuales, gametogenia, es decir, esterilidad, regulación y funciones fisiológicas diferentes entre hombres y mujeres, y saber de que esta ACG se produce en la placenta. En los hombres, los receptores de FSH se encuentran en las células de Sertolio. ¿Estas qué van a hacer? Maduración de espermatozoides, es decir, la folículo estimulante se ocupa más de los gametos. En cambio, la LH se va a ocupar más de la formación de hormonas. En este caso, se va a activar en las células de Leydig y por lo tanto va a permitir que se forme testosterona. La LH estimula la producción de andrógenos también, por lo tanto. Y la FSH principalmente la espermatogenia, la formación de estas células especializadas reproductoras. Este es el eje gonadótropo. Arriba, en el hipotálamo, hormona liberadora de gonadotropina. En la hipófisis, FSH y LH, siendo sus hormonas las gonadotropinas como tales, y finalmente en los testículos y el ovario van a estar la formación de testosterona en los testículos y de estrógenos en la mujer. En las mujeres entonces los receptores de ovario en la FSH están en las células de la granulosa, lo que va a permitir que se sintetice estrógenos y principalmente los ovarios. Y la LH va a ir a las células de la teca, lo que va a producir andrógenos ováricos también y estrógenos. En un síndrome muy frecuente, no frecuente, pero en un síndrome de Carlon va a haber déficit de todas estas hormonas, pero todas estas van a estar asociadas a anosmia. ¿Qué es la anosmia? ¿Anosmia? No puede sentir olores. Ya. Y también van a estar asociados a atrofia mamaria, sequedad vaginal, disminución de la libido y disfunción sexual. Como tratamiento, en las mujeres premenopáusicas se podría utilizar estrógenos y progesterona. ¿Qué es lo primero que deberían preguntar a una paciente que probablemente necesite estas sustancias? Antecedentes de familiar con cáncer. ¿Perdón? Antecedentes de familiar con SEA de mama. No solo sea de mama, sino todo tipo de cánceres. ¿Sí? La testosterona puede provocar cáncer. Los estrógenos pueden provocar cáncer. Así que la primera pregunta que deberíamos hacer es si nuestros pacientes tienen algún antecedente familiar o ellos mismos tienen ese tipo de antecedente. No es administrar estas hormonas como si fueran pipoca, ¿sí? También se puede utilizar inyecciones de gonadotropinas, y estas ¿qué van a hacer? Estimular a las gónadas para que se produzcan las hormonas dianas, ¿sí? Eso también es de vital importancia y a tomar en cuenta. Hay tumores productores de LH y FSH, lo que van a permitir también de que se produzcan las hormonas sexuales como tal. No se olviden siempre la jerarquía. Manifestaciones clínicas más frecuentes en hombres que en mujeres, es raro en endocrinología, aumentan con edad, no suele causar exceso hormonal, puede causar pérdida de la libido e hipogonadismo. Diagnóstico, inmunistoquímica y también un diagnóstico imagenológico. ¿Cuál es el mejor estudio para cilia turca, para la hipófisis? Resonancia magnética. ¿Qué vamos a hacer? Cirugía en general, transesfenoidal. Cuando hablamos de la tirotropina, ya hemos mencionado que esta patología es muy rara, no es frecuente, pero de todas formas hay que pensarla. Generalmente, cuando hay déficit por una cirugía propiamente dicha o hay déficit por un tumor hiposecretor. Si tengo una TSH de 0.01, lo primero que se nos viene a la cabeza es hipertiroidismo, ¿verdad? Pero cuando estamos pensando de que hay una patología hipofisiaria, tenemos que pensar primero en cómo están las hormonas tiroideas. ¿Qué quiero decir otra vez? Si veo un perfil tiroideo, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Veo un perfil tiroideo, ¿a dónde se va? ¿Qué hace? ¿Qué ven? ¿Qué ven primero?
TSH, debes ver la TSH. ¿Por qué? Porque sabemos que la principal patología del eje tirótropo es tiroides. Si está alterada la TSH, ya sabemos de qué, o es hiper o es hipo. Pero cuando hablamos de patología hipofisiaria, tienen que fijarse ambas, más primero la hormona tiroidea. Pregunta, si tengo TSH baja y T4 libre baja, ¿qué sería? ¿Alguien? Dibujen el eje, pongan flechitas, no tengan vergüenza de hacer eso. Eso les va a ayudar en primera instancia a saber qué es lo que tiene el paciente. ¿Qué tiene el paciente? Ya han dibujado. ¿Qué tiene? ¿O alguien quiere dibujar en la pizarra? ¿Me estoy dejando entender? ¿O no? No me dicen ni lo uno ni lo otro. Tengo esto. Esta es la hipófisis, el hipotálamo, la hipófisis y aquí está la glándula tiroides. Esta hemos mencionado que no vemos en el perfil. Aquí tenemos TSH y tenemos T4 libre. ¿Sí? Según ese ejemplo, si TSH está elevada, es hipertiroidismo. Estamos de acuerdo, porque la causa más frecuente es tiroides. Pero ¿qué pasa si tengo esto? Ah, no, ese está abajo. Ese está abajo, perdón. Terciario negro, por su culpa. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Dónde es el problema? El problema es aquí. La tiroides solo tiene que hacerle caso. Por lo tanto, no confundir eso. Esto no lo van a ver frecuentemente. Pero cuando piensen en patología hipofisiaria, tienen que fijarse no solo en la TSH, sino también la T4 libre. Eso es importante. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quieren que lo repitamos? Perfecto. Cuando vean un perfil tiroideo, lo primero que vemos es TSH, porque la patología tiroidea es lo más frecuente. Esto es lo que vamos a ver frecuentemente. TSH elevada y T4 libre baja o normal. ¿Sí? Patología subclínica, patología hipotiroidea primaria, tal cual. ¿Sí? Esto es un hipotiroidismo, ya sea subclínico o primario. Pero cuando estamos sospechando de patología primaria, no es, incluso ustedes solicitando la TSH en patología primaria, no necesitan más. ¿Sí? Le estamos pidiendo T4, T4 total, T3 total, T3 libre, no tiene sentido. Cuando ya es diagnosticado, solicitamos TSH y no necesitamos más. Pero cuando están viendo patología primaria, digo secundaria, central, no solo es fijarse la TSH, sino también se debe fijar la T4 libre. Esta como tal es un hipotiroidismo, pero secundario. ¿Sí? Retroalimentación. ¿Sí? ¿Está entendido? Eso es lo que tratamos de decir en esas diapositivas. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Entonces, saber también de que las somatostatinas y la dopamina inhiben la secreción de TSH, por lo tanto, la relación que hay con la TSH con la prolactina, porque estos son inhibidores, principalmente inhibidores de la prolactina, también me podrían traer consigo alteraciones de la prolactina. ¿Qué eje es este? Eje tirótropo, ¿no? El eje tirótropo, así que hay que empezar a conocer esto, los mensajes de inhibición y los mensajes de estimulación. Entonces, si yo les diría, la T3 y T4 estimulan o inhiben la secreción de TRH y TSH
¿Falso? ¿Verdadero? A ver, ¿qué dice? Vean. Retroalimentación negativa, sí. Es decir, si la producción de T3 y T4 está baja, ¿qué va a hacer? Va a aumentar. Si la producción de hormonas está alta, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Entonces, ¿está bien lo que he dicho? Sí, ¿verdad? Retroalimentación. Jueguen, dibujen. Nuevamente les digo, sus exámenes tienen que estar bastante rayados y demás, haciendo estos pequeños juegos, ¿sí? Así vamos a responder bien. Ya cuando sean más expertos, estos prácticos no necesitan dibujar ni nada. TSH, excelente prueba de cribado en la disfunción tiroidea, ya hemos visto eso, acabo de decirles claramente eso, y cuando tenemos un hipotiroidismo central va a haber deficiencia de TRH o TSH, y lo que debemos solicitar siempre es pruebas de TSH y T4 libre. Si hay déficit, ¿qué voy a dar? Levotiroxina. ¿A qué dosis? Perdón. ¿A qué dosis? Levotiroxina. Levotiroxina dosis. ¿Ya han utilizado levotiroxina en sus prácticas? No. ¿Qué dosis de levotiroxina? Lo que sea. 0,05. La levotiroxina debería administrarse 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo si queremos suplementar o sustituir. Si queremos dar un tratamiento supresor, deberíamos dar a 2.4 microgramos por kilogramo. Cuando veamos tiroides, ahí vamos a explicarles qué es la dosis supresora y demás. Pero le damos levotiroxina. No estoy haciendo propaganda de los demás. Tumores secretores raros, muy infrecuentes, se puede utilizar cirugía transesfenoidal, antitiroideos y iodos radioactivos si la producción está elevada. Los efectos de masa siempre debemos valorar, por lo tanto, en estos los pacientes. Una campimetría les puede servir, un análisis de estrabismo, de ceguera y demás. A veces no vemos la ceguera, a veces la ceguera está compensada. Un ojo se puede estar destruyendo gracias a los nervios que están pasando por el tumor y no nos damos cuenta en un principio. Por lo tanto, un examen campimétrico deberíamos conocerlo, ¿sí? Practiquen, hagan ese estudio. Tratamiento, cirugía. Y hagan caso a esto. No hagan caso, vean esta imagen, no hagan caso a lo que yo les digo. Lean. ¿Sí? Eso es importantísimo. Preguntas, dudas de adenohipófisis. Lean libros, chicos, no me crean. Bien, vamos a hablar un poquito de neuroendocrino, nos da chance. Así que, cuando hablemos de neuroendocrino es algo complicado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Regulación neuroendocrina es un área de la endocrinología donde el sistema nervioso central actúa e interactúa con todas las glándulas. Y si se han dado cuenta, ya me fatiga. Y si se han dado cuenta, desde un principio hemos mencionado la interrelación que hay con el hipotálamo, que prácticamente son neuronas, con las glándulas. Por ejemplo, la adenohipófisis tiene células especializadas como somatótropas, tirótropas, lactótropas y demás cosas. Estas son células especializadas, pero arriba son neuronas, son células especializadas que tienen que ver con la producción hormonal también, ¿sí? Así que esta interacción entre nervios y glándulas es la que vamos a ver ahora. Para eso tenemos que ver principalmente estos dos núcleos, el núcleo supraóptico y paraventricular. Supraóptico, qué tan difícil había sido ponerle el nombre, ¿no? Arriba del quiasma óptico. Y paraventricular, justo al ladito de los ventrículos. Por lo tanto, aquí hay neuronas, y miren este gráfico que está muy interesante, aunque creo que este está mejor. Los dos núcleos, y descienden y se ponen en contacto ya sea con el lóbulo inferior o descienden y aquí almacenan hormonas, ¿sí?
Todo esto tiene que ver entonces con esos principales núcleos. Ahí se forman la mayor cantidad de hormonas, las liberadoras, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de lactotropina, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina. Creo que repetí. Todas estas van a atravesar el tallo hipoficiario. Por ejemplo, hay unas hormonas que son la vasopresina y la oxitocina, que se fabrican en el hipotálamo, pero se van a almacenar justo en esta zona, en la neurohipófisis. Si yo les pregunto en el examen, ¿la neurohipófisis tiene celularidad productora de hormonas? ¿Qué me van a responder ustedes? Negativo. No, negativo. Exactamente. Entonces este gráfico tienen que tenerlo presente. Sistema neuroendocrino entonces va a estar relacionado a esos bucles de retroalimentación. Esos son los ejes que hemos estado repitiendo constantemente. Y las hormonas van a estar liberadas dependiendo también del ambiente que vayan a tener. Entre ellas puede haber duración del día, alguna hormona que se les venga a la cabeza, estrés, nutrición, ¿qué? No, dije que no me recuerdo. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Insulina, ¿no? Enfermedad sistémica. ¿Qué? Hablen fuerte. Cortisol, ¿no? Todas estas alteraciones pueden llevarnos a hiper o a hipoproducción de alguna hormona. Entonces, no se olviden de los ejes de retroalimentación. Hay retroalimentaciones largas, como también retroalimentaciones cortas. Y todo esto es una interdependencia completa con el hipotálamo. Es decir, el que manda prácticamente es el hipotálamo. Jerarquía, no se olviden. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular principalmente la tirotropina, pero también, como habíamos dicho hoy en la clase, también va a tener un pequeño efecto con la prolactina, ¿sí? Por lo tanto, si yo le pido a un paciente que tiene alteración de la TSH y demás, y también le solicitaré prolactina, ¿no? Generalmente en mujeres con alteraciones menstruales, dismenorrea, amenorrea y demás, no solamente me quedaré con hormonas sexuales, reproductoras, sino también pensaré en la prolactina. La prolactina es una hormona que también se puede alterar por el estrés, así que hay que tomarlo muy en cuenta. La hormona liberadora de gonadotropinas, como hemos visto, el síndrome de Kallmann, que está asociada ¿a qué? ¿A qué problema está asociado el síndrome de Kallmann? Déficit de gonadotropinas y aparte ¿qué? Anosmia, ¿no? Ya se han olvidado. Bien, entonces la hormona liberadora de gonadotropina va a estimular la LH y FSH, va a tener una secreción pulsátil, la secreción continua las disminuye, ¿sí? Por sobresaturación, lo mismo que pasa con el yodo, por ejemplo, cuando se está fabricando hormona tiroidea, se sobresatura y deja de producir temporalmente. Lo mismo pasa aquí. ¿Cómo se llama ese mecanismo de la tiroides? ¿Han escuchado hablar de eso? Le damos yodo. ¿Gracias a qué se producen las hormonas tiroideas? A yodo. Pero si le doy yodo de más, hay un momento en el que para la producción. Ya no se produce. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Korsakoff. ¿Okay? La inhibina actúa como retroalimentación negativa y se fabrica en las células de Sertoli y células de la granulosa. Eje gonadotrópico. Esto sería bueno que me divulguen, claro, con las hormonas en su examen. Se puede administrar cursos de hormona liberadora de gonadotropina en hipogonadismo y hipogonadotropo como tenía la huérfana para mejorar de cierta forma. Se ha usado... ¿Qué ha pasado? ¿Qué
¿Qué traes, manito? No, mira. Tranquilízate, güey. No me pateé la máquina. Se han usado agonistas de hormona liberadora de gonadotropina. No hay mexicanos aquí, ¿no? Para disminuir la expresión de los receptores de hormona liberadora de gonadotropina y la secreción de gonadotropinas como, por ejemplo, pubertad precoz. No hay que emocionarse con la pubertad precoz, a veces hay que dejarlos crecer, a veces hay un pequeño retraso nada más, pero si este se establecería, podemos utilizar hormona liberadora de gonadotropina. Si tenemos cáncer de próstata, es mejor, en vez de darle testosterona, darle hormona gonadotropina, sea de mama, en los estrógenos, fibrosis uterina y endometriosis. Así que hay que tratar de tener mucho cuidado en la administración de todo eso. Somatostatina. Habíamos mencionado que la somatostatina es el principal inhibidor de la GH, pero también puede actuar levemente sobre la TSH. Si se dan cuenta, la relación interhormonal es constante. Y si se dan cuenta, también la relación con el hipotálamo. La secreción parácrina y endocrina inhibe la secreción de varias sustancias, ¿no? Insulina, glucagón, vaciado gástrico, que tiene que ver prácticamente con la somatostatina. Cuando estamos en plena digestión, la somatostatina, ¿cómo estará entonces? ¿Elevado o bajo? ¿Qué dice? Hay análogos para tratar la acromegalia, por ejemplo. Hay análogos para tratar tumores carcinoides, hipersecretores, tumores hipoficiales y tumores de islotes, ¿no? ¿Algún tumor de islote que conozcan? Insulinoma. Hormona liberadora de corticotropina. Esta que va a hacer va a estimular principalmente a la hormona corticotropina y así elevar el cortisol, ¿sí? Media del 75% de la respuesta de ACTH al estrés y el 25% de la vasopresina. ¿Qué tiene que ver la vasopresina aquí? ¿Qué hace la vasopresina? ¿Cuál es su principal función de la vasopresina? ¿Quién se anima? Retener sodio. ¿Seguro? Por una guardia en la Caja Nacional. No, 24 horas. Sí, ¿no? Es retener sodio. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, yo. No. Retienes. ¿Quién te retiene sodio? Bueno, a través de su mecanismo. ¿No? ¿Quién retiene sodio? Solo respondemos. La aldosterona. Aldosterona, muy bien. Esta señora hace lo contrario, retiene agua. Y al retener agua, sí retiene sodio, pero es de forma indirecta. En cambio, la aldosterona retiene sodio, y al retener sodio de forma indirecta, está reteniendo agua. Eso tiene que estar claro. Luego vamos a hablar en esta clase, o en la próxima, sí, en esta clase yo creo, vamos a hablar sobre el mecanismo ese de osmoreceptores, barroreceptores y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, lo que acabamos de decir tiene que estar claro. ¿Sí? Excelente. Eje. ¿Sí? El eje tiene que estar claro. Entonces, esta hormona va a ir a estimular a la adenohipófisis y la adenohipófisis va a ir a estimular a la corteza y a la mente. El cortisol disminuye la respuesta inflamatoria cuando es secretada normalmente, es decir, el cortisol que ustedes van a secretar hoy día en la madrugada, ese es el bueno. Pero el cortisol que están empezando a secretar hoy día por la presión que les tengo y les digo, ya, estudiar, contéstame. O aquí la compañera que está grabando y sigue grabando. Y siguen grabando. Así que hay que tener en cuenta que ese estrés, esa sustancia no es fisiológica. Y esa sí me puede llevar a problemas no antiinflamatorios, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Estimulan el estado de alerta y desarrolla la capacidad de aprendizaje, por eso las clases nocturnas no son tan buenas como parecen, ¿sí? Porque ya su cortisol está bajísimo. La CDH está implicada en la regulación del peso corporal. Podemos aumentar de peso, podemos tener obesidad debido a que tengo un problema de esta hormona.
Así que hay que tomar en cuenta también esta hormona a la hora de valorar a los pacientes. Hormona liberadora de crecimiento, estimula la secreción de GH, eso está de más decirlo, y está relacionada principalmente con el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Este factor, como habíamos mencionado al hablar de hipersecreción de GH, es el mejor análisis que puedo solicitar. ¿Alguien ha revisado por qué? La IGF-1 es el mejor para poder determinar si hay una patología de secreción de GH. A ver si revisan. ¿Por qué es más importante el factor de crecimiento insulínico tipo 1 que la GH misma? Les había insultado en la anterior clase diciéndoles que estaban viejos. ¿Se acuerdan? ¿Eso qué implica con la GH? ¿Sí? A ver si buscan eso. Y esta se puede alterar por ejemplo, enfermedad renal crónica, cirrosis, hepatopatía crónica, entre otros. El eje no va a ser el mismo, ¿sí? El factor de crecimiento insulínico tipo 1 tendrá mucho que ver con el hígado. Por lo tanto, este va a permitir el crecimiento de diferentes órganos y se va a inhibir gracias a la somatostatina principalmente. El factor inhibidor de prolactina, el componente inhibidor predominante sobre el estimulador. Eso tiene que estar claro en relación a las hormonas. Imagínense que ustedes están en contra mía. Solo hay uno que está en contra mía en este grupo. Esa persona, o mejor aún, si yo les digo vamos a dar examen y la mitad de ustedes dice sí, en cambio decimos hoy no vamos a hacer nada y vamos a disfrutar de la vida en el curso, vamos a charlar lo que queramos y demás. ¿Qué efecto de ambos va a provocar mayor efecto? ¿Cuál tiene más fuerza? En hormonas también el efecto inhibidor había sido más potente que el efecto positivo, ¿sí? Es decir, lo malo siempre va a ser bueno, siempre va a tener mayor estímulo, ¿sí? Eso quiere decir de que hormonalmente también tiene ese efecto, ¿sí? Entonces, a la hora de ver si hay un inhibidor simplemente que aquí está empezando a actuar, todos le van a seguir al inhibidor. En cambio, si hay un efecto positivo, van a decir, eres un vendido, eres un nerd, y demás cosas, ¿verdad? A eso me refiero hormonalmente hablando también. Sabemos que la dopamina, principal inhibidor de la prolactina, ¿sí? A ver si entendemos el efecto que hay con la lactancia. ¿La dopamina tiene algo que ver con el amor, el placer o algo? Ahora yo les pregunto, una mujer que está dando de lactar, ¿la prolactina cómo va a estar? ¿Dónde va? ¿Cómo va a estar la dopamina? Está baja. ¿Ya? ¿Y la dopamina cómo va a estar con el estrés? Entonces no sería tanto la dopamina hormona del amor, ¿no? Sí, a ver si buscan ese tipo de mecanismo para entender cómo funciona también todo esto. Factor liberador de prolactina, por lo tanto, estimula la síntesis de liberación y va a estar altamente relacionada con el estímulo del pezón gracias a la succión del bebé. Los opiáceos, ¿qué son los opiáceos? ¿Alguien ha utilizado opiáceos alguna vez? Morfina. Sonríen. ¿Sí? Endógenamente hablando, también hay secreción de opiáceos, ¿sí? Y debemos saber de que el hipotálamo contiene una cantidad grande de receptores de opiáceos, ¿sí? Por eso también en pacientes con cáncer, cuando utilizamos este tipo de medicamentos para disminuir los dolores y demás, cuando ya estamos haciendo un tratamiento más que todo placentero para el paciente porque ya no hay solución, ¿dónde actúa? En el hipotálamo.
hipotálamo también. Le damos placer gracias a la utilización de esos medicamentos. Y también van a tener una acción inhibidora de las gonadotropinas. Entonces el uso, digamos, crónico de el uso crónico de morfina, de peridina y demás, que son opiáceos muy frecuentemente utilizados, por ejemplo, en oncología, van a traer consigo problemas de liberación gonadotrópica. Por lo tanto, la testosterona y demás sustancias pueden disminuir, así que hay que tomar muy en cuenta también la relación entre las diferentes hormonas. Ritmos del sistema nervioso central y función neuroendocrina. Esto también es de vital importancia. Las hormonas psicoficiarias, ya hemos mencionado que se fabrican de forma pulsátil dependiendo de la necesidad. La amplitud del pulso de una hormona hipoficiaria refleja la cantidad de hormona liberadora. Estos factores inhibidores pueden ser hormonales, nutricionales, es decir, el ambiente puede traerme consigo también la secreción o no de diferentes hormonas. Todo esto va a depender, por lo tanto, de los pulsos que vaya permitiendo el hipotálamo. El hipotálamo es la madre de todas las hormonas. Hay diferentes ritmos de secreción hormonal. Uno de ellos son circadianos. ¿Alguien me puede decir algún ritmo circadiano de secreción hormonal? ¿Alguna hormona que se fabrique? ¿Perdón? Melatonina, exactamente. Necesitamos oscuridad para que se comience a formar melatonina. Ultradiurno. Infradiurno. ¿Qué significará esto? Por ejemplo, la GH. Miren, cuando estamos durmiendo, cómo hay la hipersecreción de hormona pulsátil, pero mayor secreción de hormona GH. En cambio, en el día casi absolutamente nada. Ciclo circadiano, entonces, depende de la luz y oscuridad, ¿sí? La luz que llega a la retina y la oscuridad que llega a la retina. Eso va a permitir de que haya hipersecreción o no de alguna hormona. Los ritmos inferiores a un día son los llamados ultradiurnos, ¿sí? ¿Alguna hormona en especial? A ver, vayan pensando. Los ritmos circadianos, 24 horas, y miren los infradiurnos, es decir, más de 24 horas, por ejemplo, el ciclo menstrual, ¿sí? ¿Cuánto dura más o menos el periodo de ovulación? 2, 3 días, ¿no? Es decir, son infradiurnos. ¿Cómo está, por ejemplo, la luteinizante? ¿Cómo está la folículo estimulante en ese momento? Altos, ¿sí? Y eso van a permitir de que haya mayor predisposición a la fecundación. En cambio, si les digo cómo va a estar la progesterona en la fase folicular, va a estar completamente disminuida. Pero, si se dan cuenta, estos periodos son más largos que 24 horas. ¿Cuánto les dura la menstruación más o menos? 5 o 7 días aproximadamente, ¿verdad? Entonces, eso es una secreción infradiurna de hormonas. Alteraciones de la CRH puede deberse por depresión endógena, como ya hemos visto. El paso a la pubertad, la amplitud del pulso aumenta durante el sueño nocturno. Como hemos mencionado, también hay otras hormonas que tienen que ver con estos ritmos. Y el porcentaje de grasa corporal es relevante para establecer el inicio de la pubertad, y es la leptina que produce este cambio. Cuando hablemos de obesidad y demás, vamos a hablar mucho más de la leptina, grelina y demás, que son hormonas que tienen que ver con el apetito, la saciedad y demás. Entonces, dentro de las enfermedades neuroendocrinas hipotalámicas, que ahora es lo que nos compete, ya hemos hablado de las adenohipoficiarias, ahora hablamos del hipotálamo. Tenemos que tomar en cuenta que generalmente son patologías estructurales o sistémicas que van a afectar el hipotálamo definitivamente. Por ejemplo, una neurosarcoidosis puede provocar hidrocefalia, es decir, problemas anatómicos, ¿sí? Un tumor puede provocar este tipo de problemas también. Sepsis puede estar asociada a este tipo de problemas en el hipotálamo. Y
generalmente cuando hay daño del hipotálamo no va a haber secreción de vasopresina, lo que va a provocar diabetes insípida, ¿sí? Es decir, patologías del hipotálamo o lesión del hipotálamo también por cirugías pueden provocar diabetes insípida, que no entra dentro del grupo de la diabetes mellitus. Volvemos a repetir eso. ¿Qué le está haciendo a este paciente? Campimetría, practiquen eso, ¿sí? Las lesiones de crecimiento lento tienden a causar problemas degenerativos hormonales y las lesiones grandes generalmente traen problemas más de compresión. Habíamos mencionado ya eso cuando estábamos hablando de patología hipofisial. Es decir, los microadenomas provocan más problemas hormonales. Los macroadenomas no traen problemas hormonales, pero más traen problemas de compresión. Los estudios por excelencia ya saben cuáles son. Trastornos embriológicos, por ejemplo, del labio leporino, línea media, alteraciones de ciclopías y demás. Estos pacientes traen consigo serios problemas del hipotálamo, por lo tanto de secreción hormonal liberadora, y nos hace un desastre hormonalmente, y por eso los pacientes generalmente fallecen, porque hormonalmente también está un desastre. ¿Qué tumores hay principalmente en la hipófisis? Perdón, en hipotálamo. Los adenomas hipofisiales. Miren, este es un adenoma que está subiendo y está comprimiendo el hipotálamo, ¿sí? Este probablemente pueda traer consigo problemas de liberación hormonal. Craneofaringiomas. ¿Qué características tiene el craneofaringioma? ¿Alguna vez han visto un craneofaringioma? A ver si buscan craneofaringiomas en internet. Cuando abre su cápsula, ahí ven dientes, pelos, uñas, todo, ¿sí? Es decir, la imagen es heterogénea, no es igual. Este es un tumor muy frecuente en pacientes que traen consigo trastornos del hipotálamo. Y se da más que todo en la infancia, ¿no? Pueden haber un montón de síntomas como crisis comiciales. ¿Qué está teniendo el paciente? Está convulsionando, ¿no? Y se pueden asociar a diabetes insípida por déficit de producción de vasopresina. Los disgerminomas, como ven en la imagen, un tumor propiamente del hipotálamo con hipófisis normal, que también es muy frecuentemente en niños. El amartoma, ¿sí? Otros tumores. ¿Esto qué sería? ¿Quién se anima a decir qué es esto? Ven esa imagen y ¿qué diagnóstico le dan? ¿Quién se anima? Neurocisticercosis puede ser. ¿Y si les digo que no? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué dice? ¿Otra cosa? Metástasis, ¿no? Metástasis. Sarcoidosis, lesiones osteolíticas. Miren, hay unas lesiones osteolíticas aquí marcadas en la mandíbula, tuberculosis, linfomas, hongos, entre otros, que nos pueden llevar a problemas hipotalámicos. Enfermedades vasculares, ¿sí? Aneurismas que provocan lesión de estas zonas van a traer consigo alteraciones importantes del hipotálamo, pero generalmente no traen consigo diabetes insípida. La deficiencia aguda de ACTH y cortisol puede poner en riesgo la vida, más en posoperatorio. ¿Esto qué significa? Con todo lo que hemos hablado, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? Se los ve cansados, muy pesados para los parciales, machacados. Una foto debería tomarles ahora y publicarlo abajo. ¿Qué dicen? Pero si está claro, ya lo hablamos, ya lo comentamos. No manchen, güey. ¿Qué dicen?
¿Por qué habría una deficiencia aguda de ACTH y cortisol? Dos ejemplos básicos e importantes. Estoy dando glucocorticoides a montones. ¿Qué va a pasar con las glándulas? Van a dejar de producir, se van a volver flojas, no van a trabajar. Quito el glucocorticoide y va a haber deficiencia aguda de ACTH, lo que va a llevar consigo riesgo de vida. Y el segundo análisis importante, ¿qué pasa si yo opero, experto neurocirujano, quito el tumor, no me importan las hormonas, no hago un reemplazo hormonal y se muere el paciente también por deficiencia aguda de ACTH y cortisol? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No podemos retirar el glucocorticoide de forma brusca y si opero tengo que reponer esa ACTH o cortisol inmediatamente porque puede fallecer el paciente no por problemas de tiroides, no por problemas de GH, no por problemas de prolactina, va a morir por problemas de cortisol. ¿Sí? ¿Deben ser controlados periódicamente? Sí, lamentablemente en medicina interna y en endocrinología los pacientes deben ser vigilados eternamente, prácticamente. Cuando hay problemas de hormona de crecimiento, podemos estar hablando de un problema central de secreción de hormona liberadora de GH, así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Saber de que una enfermedad intestinal inflamatoria puede disminuir la secreción de GH y el crecimiento. ¿Alguien puede decir por qué? Sobre todo esto se da en niños. ¿Qué hormona en el intestino también se fabrica que me provoque problemas de secreción de GH? ¿Cuál es la inhibidora de la GH? Somatostatina. Yo nomás te escucho. La somatostatina se fabrica en hipotálamo, pero ¿dónde también? ¿Sí? Así que hay que empezar a relacionar. Gonadotropinas, segunda más frecuente. Debemos determinar si son primarios o secundarios. Va a haber una alteración de la pubertad tardía seguramente. ¿Qué se asocia al síndrome de Kahneman? Anosmia, ¿no? Se puede administrar, por lo tanto, hormona liberadora de gonadotropina de forma subcutánea. La leptina mediadora de la influencia de reservas energéticas corporales puede sobre la función reproductiva. El tratamiento generalmente, sobre todo en pacientes con amenorrea hipogonadótropa, pueden estar relacionados al problema de leptina. Así que todos esos datos hay que empezarlos a relacionar de forma importante. Entonces, los pacientes con hipogonadismo hipotalámico, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo estarían las hormonas? ¿Alguien se anima a decir? Cuando tengo esta patología, si yo les pregunto, ¿cómo está el eje gonadótropo en un paciente que tiene hipogonadismo hipotalámico? ¿Quién se anima? Hola. Hola. Grupo 2. Hola, hola. ¿Cómo estaría el eje? Si yo les diría, en cambio, hipogonadismo hipogonadótropo, ¿cómo estaría el eje? Al decir hipotalámico, estamos diciendo que la hormona liberadora de gonadotropina está disminuida. Por lo tanto, eso va a disminuir la FSH y LH, las gonadotropinas, y por lo tanto va a disminuir la hormona gonadal. En cambio, si les digo un hipogonadismo hipogonadótropo, estoy diciendo que la gonadotropina, es decir, FSH y LH están bajas, pero la hormona liberadora de gonadotropina está elevada y las hormonas gonadales están disminuidas. ¿Se está entendiendo? No se olviden, jugar con el eje, poner flechitas y demás. Tratamiento, dar análogos de la gonadotropina. Y finalmente, una hiperprolactinemia hipotalámica que está en relación a disminución de la dopamina, antipsicóticos, casi me doy un portazo. La elevación de prolactina puede provocar alteración gonadal también. Eso es de vital importancia. El estrés puede provocar elevación de la prolactina y eso a la vez
traerme consigo importantes alteraciones gonadales. ¿Qué se va a dar? Se puede utilizar agonistas de dopamina, por ejemplo, la cabergolina, no sé si ya han visto utilizar en sus prácticas. Estrógenos y progesterona, cuando estos están alterados, generalmente puede deberse a un tumor hipoficiario, pero también un tumor hipotalámico, lo que me puede traer consigo muchas alteraciones importantes relacionadas con las hormonas sexuales. Tirotropina, menos actividad biológica, mala unión al receptor, que también puede estar relacionada a todo eso. Creo que ya les comenté, ¿no?, de que a veces hay pacientes que necesitan 40 tabletas de levotiraxina. Podrían deberse a una mala unión al receptor y no siempre ser centrales, porque eso es raro. Corticotropina, déficit por lesiones infiltrantes, los tumores que ya hemos mencionado, y la principal supresión de glucocorticoides. Entonces, para la siguiente clase me tienen que decir, ¿no?, el uso de glucocorticoides, ¿qué predispone el eje? ¿Cómo va a estar el eje por el uso crónico de glucocorticoides? ¿Sí? Espero respuesta. Otros efectos se dan en relación a la temperatura, conducta, conciencia, que también tiene que ver con el hipotálamo, ¿no? Así que cualquier alteración de ese tipo me va a traer alteraciones importantes. La obesidad hipotalámica, por lo tanto, es uno de los factores también importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de ver obesos. No solamente ver obesidad por ingesta, sino también ver obesidad por problemas hipotalámicos, ¿sí? Anorexia hipotalámica también relacionada contrariamente a la obesidad, así que todos estos detalles son también importantes. ¿Cómo estamos ahora? La hiperglucemia puede causar liberación, por lo tanto, de GH, prolactina y ACTH, y viceversa, que actúan con la hormona contrarreguladora de la insulina. Eso ya lo hemos mencionado. El estrés también puede provocar una respuesta simpática que vaya de la mano con esta alteración hipotalámica. Y la regulación de la temperatura tiene mucho que ver con la zona que va a regular la temperatura justamente a nivel hipotalámico. No se olviden de eso. Vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no esté claro? Oye, tienen que venir con más ganas a la clase. ¿Qué les pasa? Me hacen sentir mal, hombre, eso es bullying. ¿No hay pregunta? ¿Todo está claro? Pero en la práctica luego les pregunto lo mismo y no saben.